Esos seres despreciables nunca van a soltar el poder. Tú me conoces. Termino, Presidenta. Tú me conoces, el poder me formó pacífico y disciplinado, pero te juro que soy capaz de tomar un fusil si con eso pudiera sacar a este gobierno. Porque si bien se reconoce una presencia de la oposición, sin duda es mayoritaria la que encabeza y representa a la revolución bolivariana. Pero la oposición, esa es encabezada por una mujer inhabilitada por pedir que Estados Unidos interviniese en ese país. Traidores allá como los tenemos traidores acá. Fíjense nada más, por pedir que se vulnerara la independencia y la soberanía de Venezuela. Exactamente como lo hicieron aquí panistas, que se dicen defensores de nuestra democracia, que se dicen defensores de nuestra soberanía nacional, de nuestra independencia, pero que pidieron a Estados Unidos que interviniera en nuestras elecciones. Vamos a ir a la Cámara de Diputados porque se puso en la agenda política lo sucedido en Venezuela, ya que la derecha de aquí de México, la de Venezuela y otras partes del mundo siguen diciendo que hubo un fraude en aquel país. Vamos a escuchar la intervención de el Partido de la Revolución Democrática, que por cierto hay que recordar que se decía que era la única izquierda, pero estaba aliada a la derecha y el pueblo de México los castigó, los desapareció del mapa de este país. Y también vamos a escuchar la participación de Benjamín Robles, un diputado del partido del PT. Amigos y amigas, les ha dado una tunda por traidores a la patria, por pedir que Estados Unidos interviniera en las elecciones del 2 de junio. Amigos, vamos a escuchar a Benjamín Robles y a esta perredista, partido que ya no existe. Amigos, vamos a ir al video. Gracias, senadora presidenta. El domingo pasado, como bien lo sabemos, que se realizaron las elecciones generales en Venezuela, estaba en juego la reelección de Nicolás Maduro, que ha sido presidente de esta república desde el 2013, tras la muerte del presidente Hugo Chávez, quien gobernó ese país desde 1999. Así, el movimiento aglutinado en el Partido Socialista Unido de Venezuela, antes Movimiento Quinta República, ha estado en el poder de manera ininterrumpida a lo largo de este siglo. Y en este proceso electoral, la oposición venezolana y varios países y organismos de la comunidad internacional han cuestionado la legitimidad de los resultados por diversas irregularidades, la falta de transparencia en el proceso electoral y por supuesto que se insiste en que se realice una verificación puntual y exhaustiva de los resultados. Y solo para que el oficialismo no venga a hablar de derechas, naciones relevantes de América y además con gobiernos de izquierda, como el de Lula en Brasil, Petro en Colombia, Boric en Chile, se unen al reclamo de hacer públicas las actas de la elección. Eso debería ser un mensaje para México. Líderes de izquierda toman distancia de Maduro. Dicen ellos que no saben qué hacer con esa criatura indescifrable que es el chavismo. Además, observadores del proceso han repudiado la manipulación de los resultados y han pedido una verificación transparente. Se dice que no se puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados porque no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser esa una elección democrática. Y ya que lo mencionaron y les gusta también tanto el Centro Carter, permítanme citarlo. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. Continúa ese reporte citado. En ese contexto,
la situación en Venezuela se ha agravado. Miles de ciudadanos inconformes han salido a las calles, demandado un recuento transparente y verificable de los votos, incluso emulando el ya dicho voto por voto, acta por acta. La tensión continúa ante la falta de información oficial y verificable. Por eso es que nos preguntamos, ¿es válido que la comunidad internacional ponga en duda los resultados de estas elecciones? ¿Es una intromisión indebida? ¿Se está atentando contra los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias? ¿Está prohibido exigir para nuestras hermanas y hermanos venezolanos un proceso transparente? Obviamente y evidentemente no. La cooperación y el diálogo entre países pueden ser efectivos para abordar violaciones a derechos humanos a través de mecanismos diplomáticos consensados entre la comunidad internacional. Por eso es que hoy hacemos votos para que en ese marco se puedan encontrar soluciones al conflicto postelectoral en Venezuela y que no pase ya por el uso de la violencia. Y quiero utilizar la última parte de esta intervención con algo real. Algo no es lo que yo pienso, no es lo que ustedes suponen tampoco, ni siquiera lo que las organizaciones internacionales dictan. Un texto que a mí sí me llegó al corazón, unas líneas de un muy querido amigo venezolano y como él muchos amigos que conozco desde mi época de deportista de alto rendimiento y que me mostraron hace más de una década la realidad en la que vivían. Y ellos siempre me decían, el deporte venezolano entre la esperanza y la promesa vacía. Qué curioso, justo como sucede aquí en México. Y también aprovecho para enviarle mis felicitaciones a Prisca, una atleta que sin nacer en México decidió ser mexicana, participar por México y el día de ayer obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Gracias, Prisca, por hacer eso posible. Y con estos amigos que yo les contaba del deporte venezolano, me dijo tal cual, se los comparto. Colectivos armados en motos amedrentando a la población, efectivos de la Guardia Nacional manteniendo centros de votación cerrados de manera ilegal, donde se sabía que la oposición tenía ventaja. Pero aún con esto, las personas no tuvimos miedo, aún con las armas enfrente y los resultados extraoficiales dan como ganador al candidato opositor. Dios nos permita la victoria, sería desgarrador no obtenerla. Si tú supieras, querida amiga, la realidad a la que este psicópata inhumano de Maduro nos ha llevado, más bien llorarías. Pero como dices, es la voluntad de seguir adelante con la esperanza de un porvenir distinto para nosotras, nosotros y nuestros hijos. Concluye. Y estoy seguro que de no conseguir ganar estas elecciones, más venezolanos seguirán saliendo del país como lo hacen nuestros hermanos cubanos, convencidos de que en Venezuela esos seres despreciables nunca van a soltar el poder. Tú me conoces, termino, presidenta. Tú me conoces, el poder me formó pacífico y disciplinado, pero te juro que soy capaz de tomar un fusil si con eso pudiera sacar a este gobierno. Porque personas mueren y quizá pienses que exagero, pero créeme que te estoy diciendo la verdad. Fuerza, querido amigo José. Desde México, fuerza, Venezuela. Muchas gracias. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a ir a la participación de el diputado Benjamín Robles Montoya del Partido del Trabajo, donde emite comentarios durante la agenda política con el tema no intervencionismo, respeto a la democracia del mundo. Amigos, vamos a saborear este discurso. Hay que recordar que Benjamín Robles es uno de los mejores oradores de la Cámara de Diputados, junto con el diputado Fernández Noroña. Claro, estamos hablando del Partido del Trabajo, aunque hoy hay que recordar también que hoy en la nueva legislatura del Senado de México, el diputado Fernández Noroña va a ser senador por parte de Morena. Amigos, vamos a ir a este discurso. Senadora presidenta, es la historia de siempre, la historia de la oposición más rancia que hemos tenido
en este Congreso mexicano. Pero ¿qué es lo que no dice? Argumentaba yo en mi primera intervención, la oposición trasnochada de esta comisión permanente. No dice, por ejemplo, que más de 500,000, les platicaba, de ciudadanas y ciudadanos venezolanos acudió al cierre de campaña. Porque si bien se reconoce una presencia de la oposición, sin duda es mayoritaria la que encabeza y representa a la revolución bolivariana. Pero la oposición, esa es encabezada por una mujer inhabilitada por pedir que Estados Unidos interviniese en ese país. Traidores allá como los tenemos traidores acá. Fíjense nada más, por pedir que se vulnerara la independencia y la soberanía de Venezuela. Exactamente como lo hicieron aquí panistas, que se dicen defensores de nuestra democracia, que se dicen defensores de nuestra soberanía nacional, de nuestra independencia, pero que pidieron a Estados Unidos que interviniera en nuestras elecciones. Una verdadera traición a la patria. Ese es el talante también de la derecha en Venezuela y prácticamente en toda América Latina. Debilitar los estados nacionales para entregarlos a intereses económicos extranjeros, y en la lucha por lograr sus ambiciones, pues no tienen el menor recato en pedir abiertamente que un país extranjero intervenga en su propia nación. No tienen rubor en pedir abiertamente que se violente la soberanía, la independencia de nuestras patrias, y de paso, con ello se pisotee la dignidad de los pueblos. La única democracia que reconocen es aquella en la que pueden hacer sus trampas y ganar, o bien robarse una elección. ¿Cómo se parecen Acción Nacional a los de la derecha venezolana? Venezuela, les guste o no, a esa derecha es una nación soberana y el pueblo venezolano ha decidido mayoritariamente. Nadie le impuso nada. Ya platiqué lo que vi. A la derecha venezolana, igualito que a la derecha mexicana, pues se ve que es incapaz de aceptar sus errores, de reconocer que si no tienen el respaldo es porque carecen de una agenda que convenza a la gente. Siguen retorciéndose en su odio contra todo lo que huela hacia progresismo. Siguen teniendo una agenda que se funda en la venganza contra los gobiernos progresistas que les ganan democráticamente. Carecen de proyectos de gobierno que detonen desarrollo en nuestros pueblos con visión humanista. Siguen con su visión golpista, con su visión violenta. Y por si fuera poco, abiertamente se muestran como lacayos de los intereses de Estados Unidos. Exhiben su racismo y también su menosprecio por los más desprotegidos. Ya lo dije, Venezuela tiene un sistema electoral en que las y los ciudadanos emiten su voto tanto de forma electrónica como manualmente para verificar que los votos coincidan. Así que ese sistema es altamente confiable. Hacer un fraude electoral es algo inviable. No es como aquí, como sucedió en el fraude del 88 o del 2006. Para un servidor, la jornada electoral de Venezuela fue un ejercicio participativo en que desde las 3 de la mañana se registraron filas para votar. Así es que, compañeras y compañeros, el PAN, al igual que toda la derecha en nuestra región, seguirá hablando de fraude, seguirá haciendo estruendos de los de siempre y hasta pedirán, fíjense, pedirán la intervención de Estados Unidos para seguir violentando las soberanías. Pero nosotros, desde esta tribuna, exigimos respeto a las democracias de nuestros pueblos hermanos. Por eso hemos propuesto este tema de agenda política en este día. Ese ha sido el sentido. Rechazamos el intervencionismo que tanto anhela la derecha latinoamericana y que aquí mismo el PAN solicitó abiertamente a los Estados Unidos.
Eso es una traición a la patria. Es una afrenta a la independencia de nuestras naciones, es una ofensa de nuestras historias patrias, es una agresión a la dignidad de nuestros pueblos. Concluye. Exigimos respeto a nuestras democracias. Hoy, más que nunca, hacemos eco a la máxima del presidente Benito Juárez, orgullosamente oaxaqueño. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias, senadora presidenta. Permítame, diputado, porque antes de que concluyera su tiempo, el diputado Enrique Godínez del Río solicitó el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputado? Quisiera ver si por su conducto pudiera hacerle una pregunta al diputado Benjamín Robles. Con mucho gusto, senadora. Acepta la pregunta Sí, el con orador, mucho por gusto. lo tanto, 1 minuto para la pregunta, hasta 2 para la respuesta. Ya no lo interrumpo para que continúe después de la pregunta su respuesta, diputado. Gracias, presidenta. Diputado, para preguntarme, porque usted ha estado mencionando mucho que estuvo como observador dentro de la elección de Venezuela, yo tengo una duda. Como observador, pues usted vio largas filas, como lo estuvo mencionando, y quisiera saber si usted estuvo en su poder o estuvo dentro de los conteos finales en una casilla y tuvo actas en su mano respecto a la elección de esa casilla donde usted vio largas filas y pudo contabilizar esos votos, pudo verlos, pudo ver el acta. Es mi pregunta. Adelante, diputado. Bueno, ya expliqué, pero lo vuelvo a hacer con mucho gusto porque se dice que es muy confiable el sistema electoral. Porque a la llegada al centro de votación, casilla para nosotros, el ciudadano presenta su credencial, se verifica vía huella dactilar, que sea la persona que señala ese documento, se le da acceso a la pantalla para que haga su voto electrónico, emite esa pantalla un comprobante de la votación, después mediante una papeleta emite el voto de manera manual y al final de la jornada la máquina emite un acta a la que tienen acceso, ya lo dijeron aquí, todos los representantes de los partidos políticos. Todos, claro, los que estén. La oposición dijo que tenía el 100% de las actas cuando estamos en la información de que no estuvieron en el 100% de los centros de votación, no tienen gente para eso. Y bueno, yo no quedé hasta el final, yo estuve recorriendo varias y le puedo decir que esperamos con oportunidad la información de la autoridad electoral, que según la ley en Venezuela es la que tiene la capacidad y la facultad para emitir los resultados. No la tiene ningún organismo internacional, no la tiene ningún presidente de nación alguna, no la tiene tampoco un legislador. Esa es la respuesta en la que expreso una vez más que lo que he dicho de Acción Nacional y de la oposición en general se queda corta. Deben modernizarse. Van a pasar a la historia como la oposición más rancia de esta Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Gracias, senadora presidenta.